Él es fiel. Él es fiel. A pesar de que nosotros no hacemos su voluntad, Él está ahí. Gracias Dios porque nos sigue hablando. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios en Juan 4:14. Juan 4:14, la palabra de Dios dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ponga atención en el 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Del agua de Dios, del agua de vida. Eso es lo que quiere Dios darnos a nosotros. Ay, hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hablara? Voy a dar un pequeño testimonio. Antes yo no sabía que yo iba a dar palabra ahora, hermanos. Yo no sabía. El sábado en el servicio de mujeres Dios habló bien fuerte a mí. Contestó una oración mía que yo le hacía mucho. Me habló fuerte y no fue un jalón de orejas. Yo creo que fue un coscorrón bien recio, hermano. Yo no podía parar de llorar. Le dije a la hermana que iba a cantar unos 2 cantos cuando estaban las hermanas comiendo. Y cuando yo agarré el micrófono y me puse ahí para cantar los cantos, hermano, ahí cayó el mensaje de Dios a mí. Contestó una petición. Sabe que las peticiones de su corazón no siempre son la voluntad de Dios. Tal vez tú deseas algo con muchas fuerzas, pero a veces no es la voluntad de Dios. No es lo que quiere Dios para ti. Y somos tan tercos, tan obstinados que nos aferramos a lo que queremos, pero gracias a Dios por su infinita misericordia nos habla y nos dice: aquí no es, es acá. Nos da la dirección. Gracias Dios. A mí cuando yo estaba cantando el primer canto, yo sentía que mi garganta se secaba y se cerraba, hasta parecía que me estaban apretando el pescuezo, hermanos. Y de repente ya no pude más decir palabras, simplemente estaba mi hermana en el cuartito estaba mi hermana Anet y estaba mi hermana Brisa y Abrancito. Y caí de rodillas ahí, hermano. Caí de rodillas ahí y no podía dejar de llorar, parecía una niña chiquita. Estaba llore y llore y yo quería parar. Y me decía mi hermana Mari: hermana, ¿estás bien? Y le digo: es que no puedo parar de llorar, no puedo. Y venía para acá, hermanos. Venía para acá a acompañarlas a seguir al servicio y yo no podía dejar de llorar. Abro un paréntesis aquí, hermano. No siempre cuando nosotros lloramos es por aflicción. No siempre cuando nosotros lloramos es por tristeza. A veces es de gozo, de alegría. Porque, lo digo porque mis hermanas yo las amo. Porque en cuanto me vieron así se preocuparon. Y me dijeron: ¿estás bien, hermana? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todas preocupadas. Ese es el amor entre hermanos, ¿verdad? El amor entre hermanos, que nos preocupamos por qué está pasando. Pero lo que estaba pasando a mí no era tristeza. Lo que estaba pasando a mí no era nada de lo que la gente suponía. Era
que Dios me había contestado la petición. Y tras esa respuesta vino a mí paz. Ya no estoy tan desesperada por ese deseo de mi corazón. Fue una oración contestada, libre de mis deseos, pero llena de paz. El título, dijo el pastor, seré sierva de pastor, apenas voy a empezar la introducción. Dice, el título le puse la soberanía de Dios en mí y en ti. La soberanía. ¿Qué es soberanía de Dios? El absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. Cuando tú aceptaste a Dios en tu corazón, tú aceptaste la voluntad de Dios en ti. Y la soberanía de Dios vino a tu vida, a gobernar tu vida. Eso se supone que debemos nosotros hacer, la voluntad de Dios, ¿verdad? En Mateo 6:10, que la palabra de Dios ahí le dio la oración, ¿verdad? A los discípulos, la oración ejemplo, y ahí dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. La voluntad de Dios es que tu voluntad sea la de Él. La voluntad tuya tiene que ser una elección libre. Por eso en el libre albedrío Dios nos da la libertad de aceptarlo, porque nosotros lo aceptamos y reconocemos al Dios Todopoderoso. Nos da la libertad. La voluntad de Dios es soberana, total. Yo puse 3 tipos de voluntad de Dios. La primera le puse intencional. La intención de Dios. Aquella que es propósito predestinado de Dios. ¿Qué dice la palabra en Salmo 22:10? Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. La voluntad de Dios viene desde el vientre, desde antes, hermano. Ya tiene un plan, un propósito para tu vida. Pero el propósito de Dios se va a llevar a cabo en tu vida cuando tu voluntad sea la de Él. La intención de un padre siempre va a ser buena. Somos padres y sabemos, experimentamos eso, ¿verdad que sí? Nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, lo mejor. A veces vemos a nuestros hijos fallar, a veces vemos a nuestros hijos tropezar y nos duele. Así le duele al Padre Todopoderoso. La voluntad permisiva es aceptar la voluntad de Dios. Amén. Esa es la segunda voluntad que yo puse, la permisiva, aquella de libre albedrío, que damos permiso a Dios en gobernar nuestra vida. Cuando dejamos de ser batallosos para Dios, cuando dejamos de aferrarnos, y tristemente el ser humano no entiende hasta que le pasa o le sucede algo, entonces dices, sí es cierto, ¿verdad? El permiso es ofrecer
es no ofrecer resistencia a lo que yo quiero. ¿Vale? Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando es tu voluntad, no va a permanecer, hermano. Se te van a venir muchas trabas. Cuando es la voluntad de Dios, quítate, te quieras quitar o ahí va a estar Dios y va a encaminarte y te va a llevar por el camino que Él quiere para ti. Un padre sabe lo que es mejor para su hijo. Amén, aleluya. La tercera voluntad definitiva, un lugar correcto y exacto. Hechos 5:39 dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No luches contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios. Flojito y cooperando. Porque si no, mira, te va a traer como a mí el sábado un coscorrón. Quien cierra las puertas no es el hombre, hermano, es Dios. A veces decimos, pero ¿por qué si yo quiero y no me pone el pastor aquí? Porque no es para ti, que no es tuyo, no es ahí. El pastor es pastor no porque él quiso ser pastor. El pastor es porque Dios lo puso ahí. Y si tú obedeces al pastor, estás obedeciendo a Dios. Amén. Voy a terminar con esto, con este pensamiento. Escuche bien. El negocio fue una idea. El católico fue un ignorante. El profesor fue estudiante. El campeón fue novato. Somos un proceso. Así que seguiremos aprendiendo, seguiremos mejorando y seguiremos creciendo. Porque nuestra voluntad está en la soberanía de Dios. Gracias, hermano.